Sí. Bueno, vamos arrancando. Dale. Eh, Delphi, ¿querés presentar vos el evento? Sí, bueno, como todos ya saben, es un debate que estamos haciendo online para así poder seguir con estas actividades del centro en la cuarentena, que tenemos muchas, estamos armando en las distintas secretarías. Esta la organizamos acá con la Secretaría de Comunicación, que acá está mi compañera Mon, y también con la Secretaría de Relaciones Internacionales, que por ahí están Sofi Mares, Cami Díaz Caneja, estamos varios. Así que nada, acá los dejo con Augusto Salvato y Francisco de Santibáñez, que van a hablar sobre esta crisis del liberalismo y el auge de estos movimientos radicales. Augusto, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quería agradecerles a los chicos del centro por haber organizado esta actividad. Me parece que está buenísimo que podamos seguir haciendo estas cosas en cuarentena y además también agradecerles a todos los que están del otro lado. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Excelente. Agradecerles a todos los que están del otro lado, que son un montón, por dedicar un ratito de creo que lo más importante que tenemos en nuestras vidas, que es tiempo, y con el cual nos hemos reencontrado de alguna forma en esta cuarentena. Así que en honor a eso voy a intentar ser breve y así podemos dedicar más tiempo a preguntas y demás. Y cualquier cosa, obviamente, eh, me, me interrumpen si se puede y si no lo charlamos después. Pero bueno, en principio, la primera idea que se me viene a la cabeza que tenemos que conversar o empezar a discutir es que nos encontramos en un momento, en un periodo de cambio fundamental, cambio muy importante en el sistema internacional, y en la forma en general en que se producen las relaciones internacionales. Es decir, creo que es un cambio de una naturaleza excepcional, no como los que nos tienen acostumbrados, o a los que estamos acostumbrados a analizar y a entender, digamos, y estudiar en la historia, con lo cual creo que tenemos que animarnos a verlo de otra forma. Creo que puede tener consecuencias mucho más importantes y consecuencias que no llegamos a prever. Entonces la idea en la exposición de estos minutos es traer a colación algunos conceptos, algunas ideas sobre la naturaleza de este cambio y algunas ideas que puedan dejar más dudas que certezas. Es decir, la idea es tratar de generar más dudas, más cuestionamientos y no venir a hablar con certezas, porque realmente muchas no las tenemos, y especialmente en lo que hace o en lo que tiene que ver al orden internacional que se viene. Eh, Creo que a veces los analistas internacionales caemos en esta idea de lo que Nassim Taleb llama la ilusión de comprender. Creo que a veces creemos que comprendemos el mundo mucho más de lo que verdaderamente lo comprendemos, y a raíz de eso me parece que está bueno poder plantear algunas dudas y dejar algunas dudas. Entonces, quería empezar con una frase que me gusta mucho, es una frase de alguien que probablemente conozcan, que es el teórico italiano Antonio Gramsci. Y Gramsci tiene una frase que me gusta que define la crisis como el periodo, el momento en el cual lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no acaba de morir. Repito, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no acaba de morir. Y creo que esta es una forma bastante útil, o una noción bastante útil para entender qué es lo que está pasando en este momento en el mundo, ¿no? Creo que por un lado venimos asistiendo a un largo funeral del orden liberal, del orden mundial liberal, que creo que se viene velando en vida hace mucho tiempo, pero por otro lado hay una total incertidumbre de qué es lo que puede llegar a venir o qué es lo que viene después. Y creo que la palabra clave o la palabra fundamental y la palabra sobre la que voy a tratar de guiar un poco mi exposición es esa, ¿no? La incertidumbre. Eh, esta charla la di, creo que en este momento vemos cómo la incertidumbre se está hablando en todos lados de la incertidumbre a raíz de lo que está pasando con el coronavirus. Esta charla la di por primera vez hace un año y igualmente
me robé el título de un libro muy famoso de los años 70, que era la era de la incertidumbre, y hablaba un poco de la era de la incertidumbre. Creo que estamos viviendo una nueva era de la incertidumbre. Y creo que todo lo que tiene que ver con el coronavirus lo que hace de alguna manera es acelerar todo este proceso. Entonces, por un lado, definiría incertidumbre como esa situación de falta de seguridad o de certeza, que lo que provoca es inquietud, ansiedad, cierto malestar. Y creo que la incertidumbre puede posicionarse o puede manifestarse de diferentes formas, y que es fundamental para entender la crisis del orden internacional, del orden liberal, y el surgimiento de estas opciones, como decía en el título, radicales o extremas a ambos lados del espectro político. Una incertidumbre que en principio, y la más común, o la que más citamos, es la incertidumbre económica, ¿no? Y creo que es un elemento que ingresó de lleno en la política internacional y la política interna de muchos países a raíz de lo que fue la crisis de 2008-2009, ¿no? A partir de ese momento creo que toda una generación a la cual creo que pertenezco, se vio muy impactada, especialmente en los primeros años de la crisis, y especialmente en los países centrales, porque de alguna manera fuimos una generación que fue criada en lo que yo a veces llamo la ideología Disney, ¿no? Una cierta idea de que podés lograr cualquier cosa que te propongas. No hay nada de lo que te propongas que no puedas lograr, y simplemente con querer algo vas a poder lograrlo, ¿no? Esta famosa frase de la película En búsqueda de la felicidad, que creo que resume también el espíritu de una generación. Y de repente esa generación se encontró que a raíz de las consecuencias de la crisis, un poco todo esto que creía no era tan así, ¿no? De alguna forma se encontró que algunas de las necesidades básicas que el propio sistema, digamos, les imponía, no me gusta la palabra imponía, pero no me sale una mejor, no se podían cumplir. Necesidades básicas como independizarse, como comprarse un iPhone, como viajar, recorrer el mundo y subirlo en las redes sociales, porque si no, ¿para qué viajar si no lo subís a las redes sociales? O cambiarse, digamos, de guardarropa cada temporada, digamos, todas estas cosas se empezaron a ver que no se podían realizar, y empezó a surgir toda una serie de protestas en el mundo. En España se retrata muy bien con lo que fue el movimiento de los indignados. En los Estados Unidos todo el movimiento del Occupy Wall Street. Pero en todos los países centrales especialmente empezó a surgir lo que el año pasado, creo que, o el otro, The Economist llamó el socialismo millennial, ¿no? Toda esta serie de movimientos anti-status quo a la izquierda del escenario político, que empezaron a cuestionar cada vez más a las élites tradicionales y empezaron a cuestionar el sistema internacional en general también. Repito, desde la izquierda. Hoy estamos asistiendo a algo distinto, o sea, también ciertos movimientos que buscan cuestionar el status quo, y el orden liberal en general, pero desde otro sector del escenario político. Y creo que también la cuestión económica o el impacto económico también influye y genera una incertidumbre en ese sentido, y influye para que esto se dé. Otro elemento que genera gran inestabilidad, si se quiere, o gran incertidumbre, tiene que ver con el auge de las nuevas tecnologías y el impacto de estas nuevas tecnologías en la sociedad. No es un elemento menor, no es un elemento que tengamos que pasar por encima o que no tenga que ver con la política, sino que todo lo contrario. O sea, para que se den una idea, solamente en la Argentina el 60% de los empleos corren riesgo de ser automatizados en los próximos 10 años. Estamos hablando de 2/3 de todos los empleos de Argentina. Y en todo el mundo es una proporción similar. Con lo cual, obviamente, todo lo que tiene que ver con la automatización genera una ansiedad en la población, y eso sumado a la globalización y, por ejemplo, la deslocalización de empresas, especialmente en lo que son los países centrales, genera toda una sensación de ansiedad, de malestar, de inestabilidad que repercute en el surgimiento de estos movimientos anti-status quo. Después, por otro lado, relacionado con lo que tiene que ver con la tecnología, creo que las redes sociales
el auge de las redes sociales y el rol en política de las redes sociales tienen un impacto enorme en el surgimiento de todos estos nuevos movimientos. Hay un montón de temas para tratar ahí, pero todos vemos cómo el impacto que tienen estos nuevos líderes internacionales mediante las redes sociales es enorme, y además las redes sociales tienen un efecto, especialmente, por ejemplo, Twitter, tiene un efecto que se conoce en comunicación política, en comunicación en general, como efecto cámara de eco, ¿no? Y que de alguna manera lo que genera es desinhibir los pensamientos políticamente incorrectos. Entonces estamos asistiendo también a un auge de lo políticamente incorrecto. O sea, cualquiera que haya escuchado un discurso de Donald Trump, de Bolsonaro, pero también, por ejemplo, de políticos como Andrés Manuel López Obrador, saben que lo políticamente incorrecto es parte de lo cotidiano, ¿no? Y ya se volvió como algo común. Y esto está muy relacionado con el último punto que creo yo que permite entender toda esta situación en el sistema internacional, que es el cuestionamiento de las élites, ¿no? Hay un enorme cuestionamiento de las élites globales, de unas élites que son dirigenciales, económicas e incluso mediáticas, y que están de alguna manera bastante alejadas de la realidad que analizan y sobre la cual gobiernan. Y creo que eso nos permite entender, yo ponía la figura el otro día de una especie de Palacio de Versalles global, ¿no? Por supuesto, la élite dirigente de Gran Bretaña probablemente es mucho más parecida o es muy similar a la española, a la francesa, a la alemana, y tiene mucho más en común con esas élites de otros países que con las personas que efectivamente forman parte de su propio país. Y eso nos permite entender en parte por qué nadie pudo prever el Brexit, por qué no se podía prever la victoria de Donald Trump. Es decir, básicamente hay una especie de situación en la cual todas estas élites que se educaron en los mismos colegios, en las mismas universidades, que comen en los mismos lugares y que miran las mismas series y que comparten toda una serie de ideas comunes sobre el mundo, están muy alejadas de la realidad política interna de sus propios países. El día estaba viendo una universidad en Canadá, por ejemplo, y lo he visto también en Holanda, había un sector para acariciar cachorros para bajar la ansiedad de los exámenes, ¿no? Que del centro ahí, si quieren, lo pueden proponer a la UCA, pero la realidad es que esto genera, imagínense, ¿no? Esas personas son las que luego pasan a analizar la política internacional y a actuar sobre la política de sus países. Entonces creo que todos estos elementos nos llevan o nos permiten entender una especie de situación en la que nos encontramos, en la cual hay un gran cuestionamiento del orden internacional vigente, y esto me lleva a reflexionar también sobre cómo han sido ciertos cuestionamientos anteriores. Es decir, generalmente cuando había un cuestionamiento sobre el orden internacional, estaba dado, las teorías más clásicas de las relaciones internacionales, básicamente lo que explican es que hay un desbalance en la estructura de poder relativo, ¿sí? Y eso entonces lo que genera es que por ejemplo, un Estado crecer mucho, un Estado, un actor determinado del sistema internacional, crecer de determinada manera que le permite cuestionar el orden internacional vigente. Eso lo que provoca es un desbalance en el sistema internacional y por ende un conflicto hegemónico por establecer un nuevo orden o un nuevo status quo. Tendríamos que ponernos a pensar si verdaderamente eso es lo que está pasando hoy, es decir, si el cuestionamiento al orden cuestionar ese orden, o si se está dando relaciones internacionales que son los valores en el sistema internacional, o para citar a un autor de la escuela inglesa, la sociedad internacional. Es decir, tiene solamente componer de los actores, sino que hay ciertos valores que tenerlo, y esos van en cuestionamiento, y están en cuestionamiento incluso en los países o en los actores que sostuvieron el orden internacional en su tiempo. Entonces, me parece que esto es un elemento importante para analizar las relaciones internacionales. Cómo se está dando esta crisis
de los valores del orden liberal internacional. Y quiero cerrar con, tengo, ¿no? 2, 3 minutos más, 5 minutos más. Sí, perfecto. Bueno, quería cerrar con un abuelo de pájaro, que es lo que estoy viendo en el escenario internacional, quizá, o para tratar de entender o plantear hacia dónde estamos avanzando. Por un lado, lo que estoy viendo es un escenario con una gran atomización del poder y además una regionalización del poder en función también de diferentes temas. O sea, creo que hoy está más presente que nunca esta idea de los tres o los varios tableros de poder. Veo también una falta interesante de liderazgos legítimos a nivel global, y quiero recalcar en esta palabra, liderazgos legítimos, pero sí una situación donde claramente hay dos actores que tienen una considerable influencia nacional, que son los Estados Unidos y China. Pero no veo un escenario, digamos, bipolar, sino simplemente quiero remarcar esta idea de gran influencia que tienen estos dos actores. Por otro lado, veo una China creciendo muy aceleradamente, no solamente en términos económicos, sino también en cuanto a su poder en el escenario internacional. Creo que esta cuestión del coronavirus es importante en ese sentido. Pero todavía no lo veo preparada, o al menos la veo lejos de asumir los costos que implica el liderazgo internacional. Y por otro lado veo un Estados Unidos que por momentos parece querer renunciar a ese liderazgo, con un fuerte dilema interno en cuanto a ese tema. Pero, como dice Richard Haass, foreign policy begins at home, por lo cual creo que es muy importante lo que vaya a pasar en noviembre. O sea, no es lo mismo tener un Joe Biden en la Casa Blanca que tenerlo a Trump, ni mejor ni peor, no es lo mismo. Y con respecto a su rol en cuanto a la política exterior. Por otro lado, veo una Europa muy debilitada en cuanto a su liderazgo internacional, en cuanto a su liderazgo interno también, cada vez más cuestionada de dentro y desde fuera, y otra vez creo que la cuestión del coronavirus va a ser clave para el futuro de Europa, especialmente casos como el de Italia, por ejemplo. Después, siguiendo con las regiones, veo en África un continente con una enorme proyección demográfica y con una enorme proyección económica, pero creo que también China lo ve, y lo ve muy claramente. Y por último, veo en Asia el centro del escenario internacional y del escenario de poder internacional en el corto y en el mediano plazo. Y me lleva a repasar lo último que quería hablar con ustedes, que es el tema de América Latina. América Latina, Alain Waquié la definió en los años 80, si no me equivoco, como la periferia de Occidente. Y creo que creo que esa definición sigue siendo válida, sigue teniendo cierto interés o importancia analítica en este momento, pero con un agregado, que es que ahora Occidente se está volviendo cada vez más periférico. Por lo cual corremos el riesgo como región de transformarnos cada vez más en la periferia de la periferia. Si obviamente todo sigue de esta forma. Por lo cual me parece que es importante pensar en estos temas y poder debatir estos temas desde América Latina, porque muchas veces todo este panorama no se termina de vislumbrar y de analizar. Pero bueno, obviamente esta es mi visión de algo sobre lo que, repito, no tengo muchas más dudas que certezas, y espero también que ustedes tengan muchas más dudas que certezas, porque la duda al final es lo que lleva al análisis. Así que nada, después obviamente estoy muy, muy interesado por escuchar a Francisco, y después por supuesto escucharlos a ustedes, y espero que con muchos desacuerdos también, porque el desacuerdo siempre es bueno, a diferencia de lo que solemos creer, especialmente para pensar estos temas sobre los que no hay mucha certidumbre. Así que otra vez gracias al centro, gracias a todos los que se están sumando, y eso es todo por mi parte. Perfecto, muchas gracias, Augusto. Francisco, si querés, tenés toda nuestra atención. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Bueno, buenísimo. Bueno, ante todo agradecer por la invitación.
Me parece una muy buena iniciativa. El tema a discutir también me parece central. Coincido con Agustín en el tema de la incertidumbre que existe, que es muy grande. Esto abre un nuevo contexto, nuevas preguntas, y ya que hay que empezar a analizar, ¿no? Empezar a pensar qué es lo que puede estar sucediendo y como país adaptarse rápidamente para sacar el mayor beneficio posible ante un nuevo panorama internacional. Así que yo voy a limitar a mencionar algunas ideas centrales, a hacer un par de comentarios sobre lo que acaba de decir Agustín y después abrimos a debate, que coincido que es lo más interesante de todo esto. A ver, mi tesis central es que ya veníamos en un periodo de transición muy fuerte, tanto en el sistema internacional como en la política interna de muchos países. En lo que se refiere al sistema internacional, creo que estamos yendo hacia un sistema más estadocéntrico. Y esto era una consecuencia de un cambio más profundo, que es lo que yo defino el surgimiento de un nuevo movimiento político que se llama conservadurismo popular, que continúa una tradición que estaba un poco olvidada en el tiempo, que es el conservadurismo. Y esto yo creo que las teorías son muy importantes, no solo porque nos ayudan a explicar la realidad, sino que sirven como un marco sobre el cual se puede trabajar para desarrollar nuevas teorías, ¿no? Y una de las teorías que más influyó en las relaciones internacionales y en la filosofía política, se acordarán, es El fin de la historia de Fukuyama, que básicamente lo que decía Fukuyama en un libro publicado en el 92, pero que está basado en un ensayo del 89, es que con la caída del muro de Berlín, la lucha entre las ideologías había llegado a un fin, porque la democracia liberal y el capitalismo habían vencido finalmente en la batalla intelectual y política contra sus dos mayores rivales, que fueron el fascismo y el comunismo. Después Fukuyama, la última parte del libro, deja abierta la posibilidad que haya una reacción más desde una derecha nietzscheana hacia el descontento de lo que es la civilización moderna. Pero lo que hace Fukuyama ahí, lo que deja de hacer Fukuyama, creo que es considerar otra escuela de pensamiento y de gobierno, que es el conservadurismo. Y el conservadurismo es una escuela de pensamiento que estuvo enfrentada al liberalismo durante el siglo XIX, parte del siglo XX, y después estas dos escuelas llegan a una alianza mediante un movimiento intelectual que se llamó fusionismo, que tuvo lugar básicamente en Estados Unidos, por el cual tenían enfrente un rival más preocupante para ambas partes, que era el comunismo, especialmente la Unión Soviética. Y de ahí surgen líderes como Thatcher, como Reagan, que básicamente tenían una agenda liberal en lo económico y más bien conservadora en lo social. Y ahí se borra un poco el conservadurismo de las discusiones, porque se lo tiende a asociar como una mera rama dentro de la tradición liberal. Una vertiente que lo que busca es que los cambios hacia la modernidad, a través del secularismo y otras políticas que propone el liberalismo, se hagan, pero de una manera gradual y sin producir cambios abruptos y violentos. Pero lo que está surgiendo ahora en el mundo, yo creo que es un resurgimiento del conservadurismo, que es muy distinta a su visión a la del liberalismo, tanto el liberalismo como la izquierda, pero se mutó hacia algo nuevo este conservadurismo. Es lo que yo llamo conservadurismo popular. Y es un conservadurismo que, como el conservadurismo histórico, alienta a la sociedad civil, a los grupos intermedios de la sociedad, a la religión, a las iglesias, a las familias,
y busca un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el individuo. Pero como bien decía Agustín, lo que estamos viendo hoy en día es un rechazo hacia las élites. Y estas élites, después de la Guerra Fría, yo creo que fueron mutando hacia un liberalismo progresista, en donde el liberalismo rompe la alianza con el conservadurismo y se acerca más a posturas progresistas en temas sociales. Y de ahí surge la ideología de las élites modernas, no solo en Occidente, pero sino en gran parte del mundo. Como Huntington hablaba del hombre de Davos, la dirigencia económica y política que es fundamentalmente liberal en lo económico y progresista en temas sociales. Y este nuevo conservadurismo popular sigue la tradición conservadora, pero es profundamente antielitista. Y esto es lo que vemos en la nueva generación de líderes. Y paso a enumerar algunos. Trump, un ejemplo claro, que transforma el Partido Republicano en un partido conservador liberal, un partido conservador populista. Boris Johnson en Gran Bretaña transforma el Partido Conservador después del Brexit en un Partido Conservador Popular, pero también tenemos el caso de Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, Netanyahu en Israel, que todos estos son líderes, Bolsonaro en América Latina, que son líderes conservadores, antielitistas y muy pragmáticos. No estamos hablando de ideólogos, estamos hablando de políticos que en cierta medida vieron una oportunidad política en sumarse a esta ola que fue invisible por mucho tiempo, que no la vimos, pero que se hizo visible con la elección de Trump y con el Brexit fundamentalmente, pero que también está ocurriendo, teniendo lugar en otros países. Y esta escuela, este movimiento también tiene una visión clara de lo que debe ser la política exterior. Al ser conservadores son nacionalistas, pero también son realistas. Acá no estamos hablando de regímenes fascistas que lo que buscan es la expansión territorial. Estos generalmente son líderes que valoran la estabilidad del sistema internacional y priorizan el interés nacional sobre otro tipo de consideraciones, como son los valores universales o la promoción de las organizaciones internacionales. Y hasta antes que sucediera esta crisis, de esta pandemia, ya lo veíamos eso reflejado en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque teníamos, por un lado, una política exterior que estaba debilitando el multilateralismo, todas las instituciones internacionales estaban en crisis, la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, porque los estados simplemente estaban menos dispuestos que en el pasado a ceder responsabilidades ante estos organismos. Eso yo creo que es la consecuencia negativa, porque se vuelve más difícil combatir males globales si no tenés una solución global. Esto es el medio ambiente, inclusive el terrorismo, requerían soluciones globales y ahora estamos viendo estas consecuencias también con el coronavirus. Pero había otra consecuencia que no era tan negativa, es más, era positiva, es que al ser estos gobiernos realistas en política exterior, eran menos propensos a utilizar la política exterior para avanzar agendas ideológicas, como pudo ser en Estados Unidos muchas guerras por elección que buscaron la hegemonía liberal, que esto la escuela realista lo criticó mucho en Estados Unidos, especialmente en el gobierno de Clinton y de Bush hijo, exportar la democracia a través de las armas, ¿no? Pero también lo vemos en el caso de Rusia. Putin, en los momentos que reaccionó en política exterior a través de la fuerza, fue para mantener básicamente la zona de influencia histórica rusa, pero no para exportar un determinado modelo de gobierno, como lo podría haber dicho la Unión Soviética hace unas décadas atrás. Así que yo creo que el sistema internacional que estamos viendo era un sistema que estaba mutando hacia un sistema más estadocéntrico, más realista, con menos conflictos por elección, pero con más dificultades para alcanzar la cooperación internacional. Y en ese momento nos agarra el coronavirus. Ahí hay un tema importante, yo considero, digamos, que este malestar con las élites liberales
no se ha dado desde la izquierda, se ha dado desde la derecha, desde el conservadurismo popular. Si vemos todos estos gobiernos nuevos, son gobiernos de derecha, no son gobiernos de izquierda, y los dos intentos principales de llevar adelante una reacción desde la izquierda contra las élites liberales fracasaron, que fueron el caso en el Partido Laborista Británico, que fue un fracaso en la última elección y probablemente ahora tienda a ir hacia posiciones más moderadas, y Sanders en Estados Unidos, que perdió la interna. Claramente ya está quedando en claro que está fuera de juego, ¿no? Un par de puntos más. ¿Qué consecuencias políticas va a tener esto del coronavirus? ¿No? Que quizás es la principal pregunta que nos estamos haciendo muchos. A mi entender hay dos grandes narrativas, y dependiendo cuál gane, van a ser las principales consecuencias. Una narrativa es la liberal internacionalista, que básicamente lo que dice es que muchos de los problemas que estamos encontrando en la actualidad se deben a la aparición de estos líderes conservadores populares que dejaron de lado a las élites y a los tecnócratas en favor de una democracia más directa entre ellos y la población, una conexión directa. Entonces la solución a estos problemas es volver hacia el pasado, hacia los 90, ¿no? Básicamente la época de Tony Blair, de Clinton y los gobiernos liberales de aquella época. La segunda narrativa posible es que haya un incremento del nacionalismo, ¿no? Y esto de hecho es quizás lo que estamos empezando a ver en Estados Unidos. Las últimas encuestas están mostrando un crecimiento de Trump, no un debilitamiento como se pensaba. Y esto en cierta medida le da munición al ala más nacionalista del gobierno, en el sentido de que la amenaza vino de China. Si Estados Unidos hubiese tenido mayor independencia económica, no sería actualmente tan vulnerable a la falta de suministros medicinales, por ejemplo. Y en el inconsciente colectivo también podría aparecer la idea de que este es un virus que vino del exterior y que generó una impureza en la nación de Estados Unidos y que es la causante de los problemas. Y este mismo discurso puede aparecer en otros países, ¿no? Así que yo creo que ese es el mayor peligro, que el conservadurismo popular termine mutando en algún tipo de fascismo, que si bien es muy distinto al conservadurismo, puede suceder, como pasó a principios del siglo XX en Europa, y que este proceso sea alimentado por el temor a enemigos externos e internos. Un par de comentarios más, reforzando lo que ya se venía diciendo. La automatización es clave en todo esto, no porque haya aumentado el desempleo, porque el desempleo en los países desarrollados estaba muy bajo hasta esta crisis. Lo que ha pasado es que los nuevos trabajos tienden a ser de peor calidad que los anteriores. La persona que trabajaba en una fábrica produciendo autos y pertenecía a un sindicato y tenía un trabajo seguro, ahora quizás perdió ese trabajo porque lo reemplazó un robot y es cajero en un supermercado o conductor en Uber. La nueva clase de trabajo es más inestable y causa menos felicidad en los individuos que el modelo anterior. Las redes sociales también creo que juegan un rol clave, en el sentido que uno tiende a pensar que las redes sociales difunden las buenas ideas y fomentan el debate, y no es necesariamente así. También las redes sociales fomentan los prejuicios, fake news, etc. Esto se lo escuchó decir a Niall Ferguson, el historiador, de que la invención de la imprenta facilitó la impresión de libros muy sofisticados, pero también los libros para cazar a las brujas, ¿no? Él mencionó uno de los libros más exitosos
de esa época era un libro sobre este tema. Así que es un arma de doble filo y probablemente lo que haya hecho las redes sociales es volver el trabajo de gobernante mucho más difícil, porque hoy en día los presidentes, los ministros, están muy enfocados en el corto plazo y en apagar los incendios constantes que se generan en las redes sociales que en pensar en el largo plazo. Y el último punto, los últimos dos puntos sobre el sistema internacional, yo soy de la idea de que estamos en un sistema bipolar, ¿no? Que realmente estamos en un sistema que pasamos de tener un gran poder que era Estados Unidos a uno en donde hay dos grandes poderes que son China y Estados Unidos. Yo tiendo a ser más de la escuela realista, así que me gusta ir a los números. Déjeme ver acá un par de datos, pero por ejemplo, si uno se basa en el Fondo Monetario Internacional, por el tamaño de la economía, en poder de paridad de compras, hoy China representa el 18% y Estados Unidos el 15%. Recién después le sigue India con el 7,5% del PBI mundial. En gastos de defensa, Estados Unidos representa el 35%, China el 13%, creciendo, y recién después aparecen Rusia e India y Arabia Saudita con el 4%. Y acá es importante ver la cercanía o no de Estados Unidos y China, pero también la distancia que existe entre estos dos países y el resto de los actores del sistema internacional. Y de hecho yo creo que una de las consecuencias de la crisis que estamos atravesando va a ser el debilitamiento de la Unión Europea, porque ha mostrado que en épocas de crisis no ha sido muy eficiente. Las encuestas muestran un enorme malestar en Italia, por ejemplo, con la Unión Europea, un crecimiento del malestar. O sea, es muy difícil ver cómo la Unión Europea puede salir bien parada de todo esto. El último tema es América Latina. Yo creo que el mayor peligro que enfrenta América Latina es que esta bipolaridad, este conflicto entre China y Estados Unidos, que parece estar aumentando con el coronavirus, porque lleva a que se incrementen los niveles de nacionalismo en los dos países, no se traslade a nuestra región del mundo. Como tenés dos grandes potencias con armas nucleares, un enfrentamiento directo es casi imposible, como pasó en la Guerra Fría, porque sería algo suicida. Entonces las dos grandes potencias tienden a resolver sus conflictos a través de otros estados o dentro de otros estados. Lo peor que puede pasar en nuestra región es que eso se traslada de acá. Que Brasil sea un estado proxy de China, Argentina de Estados Unidos o al revés. Entonces creo que en ese contexto lo más importante es la relación con Brasil, más allá de las ideologías de los gobiernos, llegar a un acuerdo básico para mantener la alianza estratégica, que empezó a fines de los 70, recordemos que antes esta no era una región pacífica, había una hipótesis de conflicto muy fuerte entre los dos países, y empecemos a coordinar la política exterior en algunos temas para no caer en esta trampa de ser parte del conflicto entre las dos grandes potencias. Así que bueno, esas fueron algunas ideas, y si les parece bien ahora, opinen ustedes o las preguntas que tengan, bienvenidas. Sí, abrimos un poco la parte de las preguntas. Arranco yo con dos preguntas. Una para ambos, si bien vos, Francisco, un poco la respondiste, que es acerca de, bueno, Augusto habló de la incertidumbre. Y me hizo acordar al título de un libro de Castells, que se llama El ascenso de las incertidumbres. Hablo de Castells y me voy inmediatamente a España, y uno puede ver que esa crítica a las sociedades democráticas liberales, esa falta de resultados o esas incertidumbres que se generan, esas primeras críticas, tanto en el siglo XIX, con el nacimiento del socialismo en el 48, como también a partir de la crisis de 2008, en el 15M en España, vienen de la izquierda. Sin embargo, hay una incapacidad de la izquierda que vos, Francisco, la llamaste fracaso, que termina haciendo que esas demandas o esas críticas terminen siendo monopolizadas por la derecha.
lo vemos en Europa, también en América Latina. Uno, ¿cómo se explica? La pregunta sería, ¿cómo se explica ese traslado o ese fracaso de la izquierda? Y la segunda, para vos, Francisco, es, vos en tu libro hablas de una tradición conservadora en la Argentina, lo citas a Natalio Botana y su obra El orden conservador. Te quería preguntar un poco cómo lo ves hoy en Argentina al conservadurismo en términos de ofertas políticas actuales. Bueno, si quieren empiezo yo. Bueno, lo que le pasó a la izquierda yo creo es, y esto se ha escrito bastante, y es un fenómeno interesante, es que después de los 60, lo que fue una izquierda que tenía como base a los trabajadores industriales, por ejemplo, terminó mutando en un movimiento más posmoderno, progresista, en donde terminó la dirigencia de izquierda socialdemócrata europea o de los demócratas en Estados Unidos, representando a un conjunto de minorías que se sentían excluidas del sistema. Y eso tuvo dos problemas, digamos, políticamente para la izquierda. El primer problema es que la base histórica de la izquierda, que era mucha gente en número, se sintió abandonada, porque eran votantes que, si bien tenían una agenda de izquierda contra el sistema en lo económico, muchas veces tendían a ser conservadores en lo social. Y ese votante se terminó yendo hacia la nueva derecha, el conservadurismo popular. Esto es Le Pen en Francia, esto es en la última elección en Gran Bretaña, donde el Partido Conservador gana muchos distritos en el norte de Inglaterra, que eran tradicionalmente socialistas, y claramente en Estados Unidos, que la base del trabajador blanco, que era muy sólida detrás del Partido Demócrata, vota a Trump y no a los demócratas. Y el segundo problema es que es mucho más difícil gobernar un partido que es una alianza entre distintos grupos identitarios que no necesariamente coinciden varios temas, que es lo que era manejar la izquierda, donde tenías una base muy sólida en el movimiento trabajador, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día la izquierda está teniendo muchos problemas a nivel organizativo. Ahora vamos a ver el problema de los demócratas, en donde básicamente el partido está dividido en dos, y Biden tiene que lograr que los sectores más progresistas del partido salgan a votar por él en la elección y no se queden en la casa. E inclusive, si gana la elección, hay temor. Yo estuve hace poco en Estados Unidos, me decían que había temor en que tenga que repartir el gabinete entre distintos sectores identitarios o de la alianza de los demócratas, y que eso termine generando un gobierno sin foco, ¿no? Sin una visión común de largo plazo, y que resulte muy difícil gobernar. Respecto a la tradición conservadora en Argentina, yo creo que hay un proto-conservadurismo popular en la Argentina, que es el peronismo, el primer peronismo, que era básicamente un gobierno conservador. Recordemos que era una alianza muy fuerte con la Iglesia, con los militares, pero antielitista, porque consideraba que las élites ya no representaban más los valores y los intereses de la población. Era la élite de los ganaderos, del liberalismo, de las élites globales, como se diría en la actualidad, ¿no? Así que ahí hay un origen muy claro de ese conservadurismo popular. ¿Qué puede llegar a pasar en el futuro? Yo creo que mucho va a depender de cómo le vaya al gobierno actual. Si le va mal a Alberto, yo no creo que lo que venga sea Cristina, un gobierno más de izquierda. Probablemente el sistema político argentino entre en una crisis muy profunda, y como pasó en Brasil o en Estados Unidos, en poco tiempo te aparece una figura nueva con estas características del conservadurismo popular. Y el segundo punto es que hoy en día el contexto internacional es muy favorable a este tipo de figuras, y teniendo Brasil a Bolsonaro y en Estados Unidos a Trump, por ejemplo,
la posibilidad de que surjan candidatos de este perfil en otros países como el nuestro son mayores, ¿no? Y van a tener mayor apoyo que en el pasado. Así que es un signo de interrogación. Hoy no hay un candidato conservador popular, pero como pasó en otros países podría aparecer muy rápidamente. Y a mí me tocaba la parte de la izquierda, ¿verdad? Bueno, a ver, yo lo que creo es que cuando comenzó esta fuerte crítica al proceso de globalización que se fue generando, incluso te diría que hasta antes, o sea, a fines de los años 90 se empezó a dar una crítica bastante fuerte. La izquierda fue la que tuvo, si se quiere, un poco más de fuerza, y de hecho, por ejemplo, y lo podríamos pensar en el hecho de que hacía mucho más sentido, valga la redundancia, la construcción de sentido discursivo que había en las élites generales. Es decir, hacía mucho más sentido que se critique desde la izquierda para las propias élites, y hablar de élites mediáticas y élites políticas. Es muy interesante el caso que vos citás, el de España. Si te fijás lo que pasó en España, con Podemos, por ejemplo, que es dentro de lo que es la izquierda crítica, el partido, si se quiere, que más éxito tuvo, Podemos se transformó o sufrió lo que se conoce como la ley de hierro de las oligarquías, de alguna manera. O sea, en la práctica misma del poder lo fue erosionando muchísimo. Hoy en día Pablo Iglesias es vicepresidente de España, y empiezan a surgir desde su mismo partido sectores, como el sector de Íñigo Errejón, que lo cuestionan por haberse, digamos, acomodado demasiado, ¿no? Entonces creo que es muy importante lo que decía Francisco de los problemas organizativos, y de también una suerte de, si se quiere, intentar tomar toda una serie de causas o demandas que no hacía mucho sentido juntarlas entre sí. Pero por otro lado sí entiendo, sí creo que todo este movimiento de, como decía, este socialismo millennial, que también, y que casualmente en muchos casos, sacando el caso de España, va atrás de figuras muy grandes en edad, o sea, cero millennials, como es el caso de Jean-Luc Mélenchon en Francia, o el caso de Bernie Sanders. Yo creo que tiene muchísima menos fuerza que el conservadurismo popular, por todas estas cuestiones que venimos citando. Ahora, no descarto que empiece o que puedan tener un rebrote, porque creo que lo importante es entender cómo el sistema o el orden liberal se está cuestionando desde esos dos lugares. O sea, se pone en cuestionamiento desde dos sectores. O al menos desde mi punto de vista. Bien, ahora para las siguientes preguntas, yo soy la administradora de y puedo abrir y cerrar sus micrófonos, así que si pueden, manden por el grupo un yo y les abro el micrófono, así no empezamos a preguntar todos juntos y se arma ruido. Pero manden y les voy abriendo los micrófonos. A ver, bueno. José Ponte. Ahí tenés tu micrófono abierto, creo. Para. Hola, ¿se escucha? Ahí está. Sí. Buenísimo. Hola, ¿cómo están todos? Veo que la mayoría son como estudiantes, ¿no? De la UCA. Yo llegué aquí por las redes sociales. Yo no estudio en la UCA, por si acaso. Pero bueno, nada, haciendo algún comentario con lo que estaban diciendo, me parece muy interesante todo el abordaje que se hizo a nivel general. Pero bueno, mi tema de interés siempre ha sido Latinoamérica y es ahí hacia donde me quiero enfocar. Asistimos el 20 de marzo a dos cosas muy importantes, que fue la elección del secretario general de la OEA y al fracaso más importante que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández en política exterior, ya que junto con México le hicieron lobby a una candidata socialista y difícilmente sacó 10 votos con la isla del Caribe. Y es preocupante la situación que se está tomando en la región, más allá del coronavirus, ¿no? Esto es un problema que se trae
desde hace tiempo, porque hemos vivido 60 años con la dictadura socialista cubana, hemos vivido 20 años con la dictadura de Venezuela, y parece que todavía no hay salida con todo esto. No hay una salida clara. Entonces mi pregunta, ¿cuál creen que va a ser el rol de la OEA los próximos 5 años? Y la segunda, más difícil, ¿qué va a pasar si Donald Trump gana las elecciones? Gracias. ¿Querés empezar vos, Francisco, o preferís? Como prefieras. Bueno, empezá vos si querés. Bueno, gracias, José, por la pregunta. Mirá, en parte, empiezo por la segunda. ¿Qué va a pasar si gana Donald Trump? La verdad, no tengo ni la menor idea. Lo que sí puedo decirte es que creo que de alguna manera lo que se va a ver durante este periodo, o al menos durante el primer periodo de un eventual segundo mandato, es una concentración muy fuerte en la recuperación económica de lo que seguramente va a ser una caída, o lo que probablemente va a ser una caída este año. Y creo que América Latina va a seguir teniendo el lugar marginal que tenía para la política norteamericana. O sea, creo que eso no va a cambiar. Al menos no se puede vislumbrar en el corto plazo que vaya a cambiar. Entonces, en principio eso con respecto al rol de Estados Unidos en América Latina. Y la otra pregunta creo que era en función del rol de la OEA o qué lugar... ¿Cuáles van a ser los retos en la OEA en los próximos 5 años? Con la reelección de Luis Almagro, que, bueno, sabes que ganó con 23 votos, si no me equivoco. Todos lo que sería el conservadurismo popular, no sé, son los que apoyaron a Almagro, o todos los que están contra el socialismo y que desafortunadamente Argentina y México han demostrado su poca influencia en la región, siendo uno de los 3 grandes, ¿no? Junto con Brasil. Entonces, ¿cómo va a ser ese reto, o sea, desde el punto de vista de ustedes, ese reto que tiene la OEA en los próximos 5 años, a partir de la elección de Luis Almagro, ¿no? Yo lo que veo, por lo menos desde mi punto de vista, la OEA, como toda una serie de organismos multilaterales, ocupan un rol cada vez, te diría, menor a la hora de resolver conflictos en América Latina. Entonces creo que el rol de la OEA, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con el gran tema en América Latina, que es la crisis venezolana, creo que va a ser un rol marginal. Y creo que por el momento la cuestión venezolana no genera o sea, no se ha vuelto como si había sido durante otros periodos una cuestión de polarización de política interna. O sea, creo que lo peor que le puede pasar a Venezuela es que se transforme en una cuestión de política interna o en un debate de política interna de los otros estados. Toda esta cuestión de la derecha chilena hablando de Chilezuela, o de la Argentina diciendo no nos convirtamos en Venezuela, que creo que eso le juega más a favor, más en contra, perdón, que a favor. Y creo que en este momento, por el momento, no viene teniendo. Pero por el lado de la OEA, no veo a la OEA siendo un gran actor relevante en este sentido. Esa es mi visión. Bueno, sí, yo coincido un poco, también soy un poco escéptico sobre el rol que puede jugar la OEA y en general los organismos internacionales en cuestiones relacionadas con la seguridad, ¿no? Creo que respecto a un segundo gobierno de Trump, yo creo que probablemente va a ser los mismos lineamientos de política exterior que el primero. Quizás si tiene mayor margen, lo que va a hacer es tratar de acercarse a Rusia, que es lo que intentó al principio de su mandato, y después, ante el rechazo del establishment de política exterior de Estados Unidos, dio marcha atrás. Y es importante entender cuán importante o no es América Latina para Estados Unidos. Los países importantes para Estados Unidos son México, por el nivel de comercio que tiene, y por la frontera, el tema inmigratorio básicamente.
Colombia lo fue especialmente en los momentos de lucha armada dentro de Colombia por una cuestión de seguridad nacional. Y Venezuela lo es ahora porque es un cabo suelto, ¿no? Si hay un conflicto político cada vez mayor con China o Rusia, tener en tu patio trasero un país que está opuesto a Washington y puede llegar a formar una alianza en términos no solo económicos, pero sino de seguridad con un rival estratégico de Estados Unidos, lo convierte en un país importante. Y de hecho, los dos temas que se me ocurren donde hay acuerdo entre demócratas y republicanos en política exterior son China, en el sentido que hay un consenso de que hay que contener el crecimiento de China, y Venezuela, ¿no? Y creo que hay un motivo por lo cual son los dos temas que mayor importancia le da a Washington, porque hay una relación entre ambos. Y después está el tema de Argentina y la votación en la OEA. Y hay un peligro de que Argentina sí se quede marginado si tiene una política exterior ideologizada, porque es el único país de la región que quedó en manos, si uno quiere, del progresismo, ¿no? Cuando ganó el gobierno Fernández era distinto el mapa político, pero con lo que sucedió en Bolivia, la elección en Uruguay, Argentina quedó rodeado de países de derecha, si uno quiere, liberales o conservadores. Y México es un país cuyos intereses están en relación a Estados Unidos más que con Sudamérica, e históricamente ha tenido una política exterior muy de bajo perfil, así que no creo que quiera liderar un bloque progresista. Así que de vuelta me parece que el tema de Venezuela y en general en la política en la región, Argentina tiene una política exterior realista y no demasiado ideologizada, más en estos momentos en donde Argentina no tiene aliados para tener una política progresista en política exterior. Bien. Y Bianchi, tenías una pregunta, ahí te abro el micrófono. Ahí se escucha, creo que sí. Sí. Y quería saber cómo va a ser el futuro a corto plazo de 10 años de la Unión Europea, si se van a seguir siendo miembros, y creo que es más para Augusto la segunda, que más o menos con lo que fue cerrando, como proyecta el mediano plazo del sudeste asiático en crecimiento. Ok. Bueno, en principio, en el caso, ¿se escucha bien ahí? Sí. Ok, en principio, en el caso de Europa, yo creo que estamos en un año clave para la Unión Europea, porque en parte lo que ocurrió con el Brexit, y si nosotros analizamos la negociación que fue teniendo a lo largo de los últimos años Europa con respecto al Brexit, un poco la idea era, no le voy a hacer las cosas fáciles al Reino Unido porque no quiero que empiecen a imitar su ejemplo, o sea, no quería este efecto imitación. Ahora bien, primero, desde mi punto de vista, hay, o sea, toda esta crisis que se está produciendo a raíz de la cuestión del coronavirus refuerza otros procesos que se venían dando. Nombramos ya el caso de Italia. Hay que mirar también con muy de cerca a Francia. O sea, yo no soy de la idea de que Francia se va a ir de la Unión Europea, pero sí lo que creo es que están surgiendo cada vez más movimientos euroescépticos en países fundamentales para la Unión Europea, como el caso de Francia, como el caso de Italia. Y en el caso de Italia es particularmente importante, primero porque es el que más está sufriendo esta crisis, y segundo porque venía con un rechazo muy potente a lo que es la Unión Europea. Entonces, más allá de que continúe existiendo o no como Unión Europea, o si se suman o se van miembros, creo que lo más importante en cuanto a eso es que están perdiendo una importancia relativa en el mundo muy grande, y que hay actores a los cuales les interesa que eso pase. O sea, hay actores a los que les interesa que Europa pierda importancia relativa o que no sea un bloque importante, como es principalmente, creo, desde mi punto de vista, el caso de Rusia, y creo que a Estados Unidos tampoco le importa mucho. Eso con respecto a la Unión Europea. Con respecto al sudeste asiático. Bueno, yo creo que
en los últimos años el eje económico mundial migró del Océano Atlántico al Océano Pacífico, esto ya es una realidad, o sea, eso se viene viendo hace muchos años. Y creo que ahí hay una cuestión interesante en cuanto a lo que serían las principales ideas, ¿no? Todas estas son economías, si hablamos por ejemplo de la ASEAN, son economías que abrevan en algunos de los principios básicos del orden liberal, al menos en lo económico. Y creo que son, o sea, que es un sector que ha hecho, si vamos específicamente al caso de la ASEAN, muy bien las cosas, en el sentido de que tiene que lidiar con grandes potencias. O sea, tiene que lidiar con China, con Japón, y tiene ahí cerca a la India también. Entonces, es un caso interesante para mirar cómo posicionarse a la hora de negociar con grandes potencias alrededor y tener una importancia y ganar cada vez mayor importancia en el escenario internacional. O sea, creo que es un ejemplo interesante para mirar de ese lado. Y eso. Bien. Gonzalo Gauna tenía también una pregunta. Ahí, Gonza, tendrías el micrófono abierto. Ahí está, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, no, mi pregunta era más que nada para Francisco, que de lo que estaba más que nada hablando recién, de este auge neoconservador, digamos, porque yo estoy viendo este fenómeno de cerca, o sea, en los chicos con los que yo estoy así, y yo me acerqué un tiempo porque yo no estaba de acuerdo con muchas cosas de la izquierda actual, y es verdad eso, que hay muchos que en un principio estábamos convencidos porque creíamos en algunas cosas liberales que tenía, y ya después en el tema económico no estábamos conformes. Resulta que me voy a otro grupo y encuentro que, o sea, por un lado, algunas ideas con las que yo comulgo, que yo digo, está bueno el liberalismo económico y esto que el otro, pero en la parte social es como que les importa poco nada, o sea, se lo han olvidado mucho y no les importa realmente. Dicen que la libertad económica va a traer la libertad social, pero a la vez es como que tienen esta actitud mala, o sea, como que reivindican a estos líderes así que, como Bolsonaro, por ejemplo, que poco y nada le importa así, por ejemplo, de los derechos humanos o de las libertades individuales, de los homosexuales, un montón de cosas, y es como que, no sé, como que no te sentís conforme y están atrayendo mucha gente, muchos jóvenes estoy viendo, todo este, digamos, movimiento así del conservadurismo popular. Yo es lo que estoy notando así. Quisiera saber si va a poder emerger alguna figura de centro, digamos, que quite a los jóvenes de encontrar un lugar Sí, bueno, yo creo que un tema interesante de todo esto es la crisis intelectual en la que se encuentra el liberalismo, ¿no? Me acuerdo, si uno ve la vida intelectual en Francia, no en temas internacionales, donde Estados Unidos sigue siendo el lugar más interesante, me parece, en términos de ideas, pero en términos de críticas al modelo actual, tanto desde la izquierda como de la derecha, uno ve que la efervescencia intelectual está concentrada en Francia. Y lo que notas es que el liberalismo está paralizado intelectualmente, políticamente, en un rechazo a Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, sin hacer una autocrítica previa para entender qué hizo mal las élites liberales para que surgiesen figuras como Trump, ¿no? Y ese trabajo de autocrítica intelectual y político el liberalismo no lo está haciendo, y eso yo creo que es uno de los motivos por los cuales lo vuelve poco atractivo para muchos jóvenes. Uno ve las revistas intelectuales liberales y me acuerdo una en Francia que son los textos de Raymond Aron de hace 40 años. Vos ves las revistas de derecha, conservadores populares, en Estados Unidos o en Francia, y ves mucha juventud y muchas ideas nuevas. Y como decía Augusto, también hay un poco de eso en la izquierda, como Piketty, y hay toda una escuela que tiene argumentos sólidos
en términos de criticar lo que es la desigualdad económica en Estados Unidos y los impuestos que terminan pagando los ricos, que son mucho menos que en el pasado, inclusive que la clase media. Ese atractivo intelectual que está generando la derecha y la izquierda no lo ves en el liberalismo. Así que yo creo que hay una gran responsabilidad desde los intelectuales del liberalismo de no pensar, no hacer una autocrítica y pensar nuevas ideas, sin abandonar lo que son los principios liberales, pero adaptándose a la nueva realidad. Así que en ese sentido yo creo que sí, que es muy poco atractiva, y hoy conservadurismo popular, que históricamente el conservadurismo no era atractivo para los jóvenes, en países como Polonia o Brasil vos ves que mayoritariamente los jóvenes apoyan a la derecha, ¿m? Y no históricamente como uno pensaría a las opciones de izquierda. Así que me parece que es un punto importante el que mencionas. Gracias. Bien, gracias. Ercilia Lastra tenía una pregunta también. Ahí, Erci, tu micrófono debería estar abierto. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Mi pregunta era con respecto a los medios de comunicación, si estos tuvieron un rol importante en el giro que dio a la derecha América Latina, por ejemplo. Por ejemplo, que ciertos medios de comunicación apoyen a ciertos líderes de derecha. A ver, si quieren empiezo yo. Yo creo que, digamos, hoy en día, como está el mundo, lo mejor que te puede pasar como político es que los medios de comunicación no te apoyen. Porque el nivel de desprestigio que tienen los medios de comunicación tradicionales es muy grande. Acaba de salir una encuesta en Estados Unidos de Gallup, en donde figura que la institución con peor imagen en relación a cómo han venido manejando la crisis del coronavirus son los medios de comunicación. Y no es casualidad que Trump o Bolsonaro en Brasil están constantemente atacando los medios tradicionales de comunicación. Pero si uno ve los grandes medios de comunicación, generalmente se oponen a estos gobiernos de derecha conservadores populares. O Globo se opuso a Bolsonaro muy fuertemente, el New York Times a Trump, los principales medios de comunicación de Israel a Netanyahu. Y de hecho estos políticos han aprovechado esa posición para presentarse como gente que viene de afuera del sistema político y de las élites, y el hecho de que me ataquen los medios de comunicación tradicionales es una prueba de que no soy de la élite y que soy políticamente incorrecto. Y Trump, uno ve los tweets de los últimos días y está constantemente atacando los medios de comunicación. Así que yo diría que la nueva derecha, el conservadurismo popular, lo que le ha permitido el ascenso son las redes sociales. Se ha salteado los medios tradicionales, se ha comunicado directamente con el electorado a través de las redes sociales, a través de la alianza con ciertas instituciones religiosas, pero no ha buscado ni quiere el apoyo de los medios tradicionales, porque políticamente le jugaría en contra. Coincido plenamente. Lo único que agregaría es esta idea de que tanto los medios tradicionales de comunicación, o sea, los medios tradicionales de comunicación reproducen las ideas o estas ideas que se critican de las élites, ¿no? Toda esta idea que hablaba en su momento del Palacio de Versalles global, lo reproducen los grandes medios de comunicación. Entonces está habiendo, desde mi punto de vista, un auge de los medios de comunicación alternativos y obviamente de las redes sociales y su impacto en la política. Entonces, sí, coincido completamente. Muchas gracias. Ahora Ezequiel tenía una pregunta. Ezequiel, ahí te abre el micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, más que nada yo quería, preguntar respecto a una cosa que ustedes habían desarrollado vagamente al principio, pero se basaba más que nada en esto de que ustedes pensaban de que en el futuro el mundo políticamente hablando iba a girar hacia la derecha más conservadora. ¿Ustedes creen que este es el caso también para, no sé, supongamos Asia o el resto de América Latina separado de Brasil? Augusto, ¿querés empezar vos o hablo yo?
Si querés empezá vos. Bueno, yo creo que para entender el conservadurismo popular en América Latina, lo más importante es entender el rol del movimiento evangélico. Lo que ha pasado en Brasil es que la sociedad se movió a la derecha mucho antes del triunfo de Bolsonaro. Y uno de los principales motivos es que actualmente aproximadamente el 30% de la población brasilera es evangélica. Los evangélicos tienden a tener posiciones en lo social y en lo económico de derecha, ¿no? Y que esto no es algo nuevo. En Estados Unidos el Partido Republicano se movió a la derecha fuertemente cuando los evangélicos se involucraron en política y se sumaron al Partido Republicano. Y en parte es lo que explica el éxito de Reagan. Y en América Latina, además de Brasil, tenés una creciente población evangélica con estas posiciones más conservadoras y con un accionar muy organizado en la política. Así que yo creo que en gran medida el crecimiento del conservadurismo popular va a venir de la mano de los evangélicos y de lo que pase también en la Iglesia Católica, ¿no? Especialmente, todos sabemos que Francisco tiene una posición distinta a la de estos líderes, pero es probable que eso cambie con un nuevo Papa, por ejemplo. La idea esta de los muros, alguien si la comunicación, pero la Iglesia Católica, siguiendo la tendencia internacional, vuelve a recostarse en lo que tendría una influencia muy importante en América Latina. Respecto a Asia, bueno, ahí es interesante. Japón, por ejemplo, un consejo de élite. ¿Me escuchan? Ahora creo que sí. Sí, ahora sí. Japón Japón es un país cierto elitista, y después es un escenario mixto, ¿no? Hay algunos países que sí y otros que no. El más importante, todo lo más polémico, China, en realidad, el movimiento conservador popular, no solo busca entre el líder y la política del partido, que viene, el Partido Comunista viene impulsando una lucha contra la corrupción de las élites desde el propio Partido Comunista, bastante inteligente, que supuestamente la líder en China. Y por otro lado, el mito movilizador comunista es la tradicional, ¿no? El comunismo. Un comunista chino se recuerda confundido a una iglesia, a una religión. Yo creo que el concepto popular. Augusto. Sí, a ver, yo voy a ensayar una respuesta más apuntada al caso asiático. ¿Está bien? Ahí creo que me gustó. Ahora creo que sí. Sí. A ver, bueno, cualquier cosa igual interrúmpame si se corta, pero yo quería ensayar una respuesta más orientada al caso asiático. Hay un libro
de Dominique Moissy que se llama La geopolítica de las emociones, ¿no? Y él básicamente lo que dice es que y la palabra emociones la relaciona con ciertas, esta idea de el clima de época y el sentir general de una sociedad. Y entonces cuando él habla del caso asiático, dice que Asia vive en un clima, a diferencia de Occidente, que en este momento está en un clima mucho más complejo y de cuestionamiento y en muchos sentidos de miedo. Él cuando habla del caso asiático habla de la emoción de la esperanza. Y eso creo que impacta también mucho. Obviamente Asia es muy grande y muy diverso, pero en las economías que están surgiendo o resurgiendo con importancia en Asia, creo que lo que se ve un poco es esta cuestión de la esperanza, por lo cual no sé si son del todo comparables a lo que está sucediendo en Occidente, en ese sentido. O sea, no sé si utilizaría quizá las mismas categorías de comparación porque están viviendo momentos distintos, me parece. Entonces ahí creo que eso impacta. Y con respecto a América Latina, coincido totalmente que el elemento fundamental es el evangélico, y que está teniendo, quizá en Argentina no lo analizamos tanto porque no tiene el impacto, o por ahora nosotros no lo vemos, el impacto que tuvo en Brasil y que tuvo muy fuertemente en México también con la elección de López Obrador, que en teoría era un líder de izquierda, pero que hizo una alianza muy importante con las iglesias evangélicas. Bien, gracias. Vamos con las últimas dos preguntas. Tommy Dardanelli tenía una y Tommy, ahí te abrí el audio. Bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta era, ¿se vio el conservadurismo popular como una doble negación? Popular como negación de la élite y conservador como negación de lo progresista. Con la idea de que sea algo más duradero que una negación de algo. ¿Cuáles serían los puntos principales que le den esencia como movimiento político? Gracias. Bueno, un problema con el conservadurismo popular es que no es muy profundo intelectualmente, ¿no? Como decía al principio, muchos de los líderes son prácticos. Si uno es intelectual, en dar forma a esto, hay tratando son pensamiento católico, pensamiento de la pensamiento más términos de y después más es muy importante estudiar sus novelas, te vuelve la partícula y dónde más y la última y un llamado a un nacionalismo y un mayor protagonismo de la población sobre el. Así que bueno, de toda esa mezcla probablemente es algo más sólido intelectualmente que permanece en el tiempo del conservadurismo popular. Se porque trabó si es ahí solo en la mitad de la una pregunta cuestión y de no se, oportunismo de la político, respuesta y no se escuchó. Francisco. bueno, sí, un poco resumiendo, era
que el éxito del conservadurismo popular a largo plazo me parece de la solidez intelectual, un oportunismo político, algunos le hubieron contento con las élites. Y ahí, Pantoli, Burke, Hegel, que es quizás el mayor pensador conservador, y los más modernos, yo lo que recomiendo que lean es Houellebecq, que es el novelista francés, que en sus novelas describe un poco esta crítica a la sociedad actual y a las élites, y la última etapa de Huntington, quienes somos, el fin de la historia, donde también hay un llamado mayor nacionalismo y una relación más directa con la población. Así que básicamente va a depender esto de que se produzca un trabajo intelectual más de fondo, más allá del oportunismo político del momento. Así que ahí también. Así que ahí. Perfecto. Última pregunta, Montserrat. Última pregunta es de... Ay, a ver si lo encuentro en el chat. Es de Juana Maturo. Juan, ahí te abro. Ahí tenés el audio abierto. Deberías tenerlo abierto ya. A ver. Hola, si ¿se escucha ahí? Juan. Ahí se escucha, bien. Listo, perfecto. Primero que nada, buenas tardes. Mi pregunta iba más que nada sobre el tema del empleo a futuro, que explicaron bien, pero según tengo entendido, los países en los cuales está más automatizado el proceso de trabajo, mismos en los que estuve recientemente también, son los que menos tasa de desempleo tienen. No sé con qué, cómo se podría relacionar esto con el tema que tocaron bien también de la felicidad dentro del empleo, de cuál termina siendo la derivación de esos nuevos empleos que se crean, pero fehacientemente existe esta tasa de reducción del desempleo en los países en los cuales está más automatizado. ¿Cuál sería entonces el porqué del miedo que se tiene socialmente a la automatización de estos? Bueno, yo creo que hay dos elementos ahí. El primero, que es un factor central de la cuarta revolución industrial, es que los empleos cambian en su modalidad constantemente, están cambiando en su modalidad constantemente. Eso lo que quiere decir es que nos saca de una situación de confort a largo plazo, en el cual una persona ingresaba en una empresa y terminaba haciendo lo mismo 40 años después o 50 años después en la misma empresa. Bueno, eso ya cambió, ya no es así, y va a cambiar mucho más con el tiempo. Y eso es un primer factor de inestabilidad. Por otro lado, estamos hablando también de empleos en muchos sentidos que son mucho más precarios, porque como decía Francisco, si decimos que un conductor de Uber o que un chico que está repartiendo en Globo está empleado, es cierto, está empleado, pero tiene un empleo mucho más precario que si estuviéramos en un sistema, digamos, de estado de bienestar clásico. Entonces, esos son dos elementos. Después, por otro lado, hay otra cuestión, que es que muchos de los empleos en los cuales vamos a estar trabajando de acá a 20, 30 años todavía no existen. O tienen una naturaleza que es incierta. Y eso obliga a una formación permanente, constante, que es muy importante que se haga, y que no hay grandes planes para hacerlo. Si pensamos quizás en las economías que más lo sufren, son por ejemplo la francesa, que es una economía muy centrada en el Estado, muy burocrática, y donde esto es mucho más difícil de adaptar que quizás en otras economías mucho más flexibles, como puede llegar a ser el caso de la norteamericana. Entonces creo que va a afectar de forma distinta a distintos países,
pero lo que es cierto, creo, para todos es que la naturaleza del empleo, tal como lo conocemos, va a cambiar. Y eso necesariamente genera ansiedad, porque todo cambio genera ansiedad. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Augusto. Lo único que agregaría es también la influencia de esto en la distribución de ingresos, ¿no? Hasta ahora la automatización tendió a perjudicar a los sectores de bajos ingresos, a los trabajadores de fábricas, por ejemplo, pero no automatización en el sector de servicios. Empleo bien pagos, ¿no? Finanzas, lo que está ahora, ¿no? Es con un contador estadounidense o con programas de software te resuelven trabajos que antes requerían profesionales bien pagos, ¿no? Abogados, etcétera. Así que ahora quizás hay una nueva ola con lo que termine perjudicando los sectores medios altos, por ejemplo. Eso también va a tener un efecto en la Bueno, ahí. Bueno, el wifi de Francisco nos abandonó. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, ya terminé. Bueno. Sí, al final se escuchaba un poco cortado, pero bueno, muchas gracias a los invitados, a Francisco, a Augusto, por sumarse a esta iniciativa del centro. Para nosotros y para todos los estudiantes y para la sociedad en general, esta situación nos dejó muy mal parados, nos hace atravesar muchas dificultades. Y bueno, desde la gestión tuvimos que adaptarnos también a esto de la virtualidad, así que muchísimas gracias por facilitarnos esa adaptación, sumándose a esta actividad. Y bueno, muchas gracias también a todos por venir. Después el equipo de comunicación estuvo grabando toda la actividad, así que si los alumnos que quieran escucharlo, los que no pudieron sumarse, nos lo pueden pedir, avísenle a sus compañeros. Y quería darle este último momento, espacio para cerrar el evento a Delfina y a Sofía, si querían decir algo. No, nada, agradecer a todos por haberse sumado, la cantidad de gente, la verdad, un montonazo, increíble, hicieron muy buenas preguntas, así que muchas gracias a todos por sumarse, gracias Francisco, gracias Augusto por la onda, que se prendieron desde el primer momento, estuvieron súper copados con la idea del debate online y bueno, con todas estas actividades que hay que seguir haciendo en cuarentena, así que nada, agradecerles, si tienen más ideas, pídanos, así seguimos haciendo. Sí, un poco dar las gracias y también que esta actividad estuvo bueno para mostrar que a pesar de que cada uno esté en su casa y no se pueda salir, igual se pueden hacer cosas buenas y igual se puede seguir trabajando. Así que nada, agradecerles a todos los que participaron.